El Señor les bendiga. Estoy muy contenta porque vamos a iniciar nuevamente nuestros estudios por medio de los videos para que vayamos estudiando el devocional que estaré compartiendo de esta manera. El devocional de hoy se llama El efecto del testimonio. El texto del día es en Juan 12, 17 y 18 y dice así: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y la resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. En todo el Evangelio de Juan hemos visto que Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. El Padre dio testimonio de su Hijo. Las Escrituras dan testimonio de Jesús y las obras que hacía igual daban testimonio de él. Pero hoy veremos el efecto del testimonio de la gente. 1. Daban testimonio del milagro. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y la resucitó de los muertos. Versículo 17. Aquel domingo donde Jesús iba entrando a Jerusalén montado en un pollino, hubieron muchas personas que, como ya vimos, participaron de distintas formas, cantando, cortando ramas y meciéndolas delante de él, tendiendo sus mantos, ayudando a montar a Jesús sobre el pollino, etc. Pero dentro de esta multitud hubo gente que se sintió impulsada a tributar homenaje al Señor Jesús, dando un testimonio muy especial, pues eran aquellos judíos que venían con él desde Betania, donde habían ido a consolar a María y Marta. Estando ahí, ellos vieron cuando Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Así que ellos podían dar testimonio, pues habían sido testigos presenciales y de vista de aquel impresionante milagro. Y claro que después de creer en él, deseaban testificar ante esa multitud que estaba celebrando la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. 2. La gente vino a recibirle, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Versículo 18. Los que vieron el milagro de forma unánime aseguraron la verdad del hecho, fuera de toda discusión o duda, pues la verdad de los milagros de Cristo se basa en pruebas irrefutables de los testigos. Y es por la influencia que dicho testimonio ejerció en el pueblo, por lo cual también por ese testimonio salió la gente a su encuentro y a recibirle. 3. Porque oyeron el testimonio, porque había oído que él había hecho esta señal. Versículo 18b. Algunos de los que fueron a ver al que venía montado en el pollino, fueron llevados por la curiosidad, solo para ver al que había llevado a cabo una obra tan portentosa. Otros, quizás sacudidos en su conciencia, desearon honrarle como el gran enviado de Dios. Pero lo más seguro es que otros fueron por el emocionalismo, y otros más hipócritamente estaban ahí. Pero otros fueron a recibirle y adorarle, porque habían oído el testimonio que daban los que habían visto el milagro y la gloriosa señal que Cristo había hecho resucitando a Lázaro, mostrando que el testimonio y mensaje que se comparte produce resultados y mueve a las personas a venir a Cristo. Lecciones prácticas, aplicación para la vida. En nuestros cultos en honor a Cristo siempre habrá muchas maneras de alabarle y servirle, y sea cual sea la forma en que tú y yo participemos, lo más importante es la actitud y el motivo por el cual lo hagamos, siempre teniendo en mente que el Rey de Reyes merece la mejor adoración. Una de las mejores formas de mostrar nuestra fe y gratitud a nuestro Señor Jesucristo es siendo testigos de Él, dando testimonio de todo lo que hemos visto y de lo que Cristo ha hecho con nosotros y con nuestros familiares. Vean lo bonito que es que otros hablen en favor de ti. Que sean otros, y aún gente que quizá ni conozcas, los que den testimonio de tus acciones, de tus obras, de tu vida, pues ahí se cumple Proverbio 27:2, que te alabe la lengua extraña y no tu propia lengua. Claro que tú y yo no debemos buscar que hablen bien de nosotros, sino de ese Cristo que nos resucitó,
que nos rescató de la muerte, que nos sacó del sepulcro del pecado y la maldad, pues Él es el único que tiene el poder para hacerlo. El mejor testimonio es el que da un testigo ocular, alguien que ha visto y oído los hechos. Creo que tú y yo, quienes ya conocemos a Cristo y lo hemos visto por la fe en las Escrituras, actuando en favor de nuestras vidas, somos los responsables principales de dar testimonio de Él, cumpliendo así con su encomienda de ser sus testigos, en el poder del Espíritu Santo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Como cristianos somos llamados a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Así que, como decía Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 1:8. Ten por seguro que cuando des testimonio de Cristo, cuando compartas su palabra, esta no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y como en aquel domingo, muchos de los que escuchan tu mensaje vendrán a encontrarse con Jesús, a recibirle como ese Rey humilde, justo y salvador, que tanto necesita. Así que no te canses de dar testimonio de Cristo. Y por último, es sorprendente la cantidad de veces que Juan usa el término testimonio en sus escritos. Y es que él fue un testigo ocular, de ahí el gran valor que tiene su evangelio para que creamos. Pues él dice en Juan 19:32, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y su evangelio lo termina así. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que demos gracias a Dios, hermanos, pues Juan dio su testimonio y lo escribió para que tú y yo creamos en Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que Dios les bendiga.